el debate y le ofrecemos la palabra al diputado de la región metropolitana, Estación Central y otras, Pepe Jau. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Tengo frente a este tremendo proyecto de ley una doble sensación. La primera, de agradecimiento y de felicitación a quienes lograron consenso en tantas materias diversas y profundas, recogiendo en muchas ocasiones mociones dispersas hechas por distintos senadores y diputados, pero al mismo tiempo la angustia de darme cuenta de que están siendo abordados aquí cuestiones de muchísima profundidad y que requerirían discusión mucho más detenida y por lo mismo profunda. Y yo entiendo que esto está para ser votado, ¿o no? Está para ser votado como un paquete. Francamente, cada una de, la mayoría, hay algunas formales, pero cada una de las propuestas que aquí está desarrollada requeriría una discusión en profundidad. Y yo sugeriría que no fuera votado esto en una sola sesión y no fuera discutido en una sola sesión. Yo entiendo que Constitución, Legislación y Justicia tuvo todo el tiempo del mundo, pero pido comprensión para el conjunto de los parlamentarios que vamos a tener que tomar posición respecto de un conjunto de materias muy importantes y muy diversas. Yo echo en falta, voy a partir por el final, echo en falta a propósito de la concurrencia de una delegación muy nutrida y representativa de Rapa Nui, justamente que no se haya incorporado la moción a la que concurrimos también diputados transversales para reparar el error histórico de seguir nombrando en la Constitución. ¿Perdón? Por favor, evitemos el diálogo. Está hablando perfecto. En el debate Entonces, del proyecto. Felicito a los diputados de haber incorporado la moción que rebautiza el territorio insular con el nombre tradicional e histórico de Rapa Nui, y les digo a los que están aquí de visita hoy día que ese territorio volverá a ser Rapa Nui para la Constitución Política de Chile. Hay cuestiones muy importantes que aquí están abordadas. Me parece, y voy a destacar justamente aquellas que me parecen más relevantes. Yo creo que aquí, la primera, el reconocimiento expreso del principio de transparencia. Ustedes saben el debate que se generó a propósito de los correos electrónicos, del acceso a los correos electrónicos. Aquí queda resuelto por la vía constitucional la primacía del principio de transparencia en la gestión, funcionamiento del Estado chileno, y su contraparte del reconocimiento expreso del derecho de acceso a la información por parte de la ciudadanía. Segundo, yo destacaría la vacuna que se introduce aquí a un problema del cual tuvimos que avergonzarnos, por lo menos no me tocó concurrir a aprobar la nacionalidad por gracia del cura O'Reilly, pero sí estuve aquí para la bochornosa situación en que, condenado, debíamos naturalmente reparar el error cometido, y aquí se consagra constitucionalmente que aquel que haya sido condenado por pena que merezca pena aflictiva pierde automáticamente la nacionalidad concedida por gracia. Creo que es muy importante también la regulación del derecho de reunión por ley.
porque efectivamente está consagrado el derecho de reunión en la Constitución, pero está sometido o trasladada su administración y su decisión del modo en que éste opera a la policía. Y a mí me parece, y comparto el criterio de los diputados de Constitución, de que esto corresponde que sea regulado por ley. Es decir, es una ley la que debe definir cuándo, cómo, dónde, bajo qué circunstancias, y no el arbitrio de la autoridad policial de turno. Me parece también muy positivo, y concurriré a aprobarlo, el mecanismo de reemplazo de diputados y senadores. Somos muchos aquí los que hemos venido bregando porque las autoridades que abandonan su cargo o deben dejarlo por razones no naturales, es decir, por asumir como ministros o ser destituidos por decisiones de la justicia, etcétera, debe volver a la gente el derecho a elegir ese parlamentario. Y por lo tanto, el establecimiento del mecanismo de reemplazo por la elección complementaria a mí me parece completamente obvio y que se ajusta por lo demás al cambio de sistema. Muchos podrían haber dicho que en el sistema binominal, como se elegía uno y uno, esto podía alterar las mayorías, pero la verdad es que en el esquema actual es simplemente la recuperación del ejercicio de la voluntad popular en la determinación de quiénes son sus representantes, particularmente cuando ellos han fallado a la confianza que les entregó el pueblo al elegirlos como diputados o senadores. Me parece también muy relevante que se incorpore al gobernador regional dentro de las autoridades a las cuales el Parlamento puede interpelar. Y entiendo también, me corrigen, a quienes se pueda acusar constitucionalmente. Y esto actualiza simplemente una realidad, porque los gobernadores regionales van a tener una relevancia institucional y una relevancia popular una vez que sean elegidos por el pueblo, completamente distinta y superior a la que tienen hoy día, que son designados por el presidente de la República. Ellos, a pesar, por supuesto, de que puede haber muchos que se sientan llamados hoy día a ejercer ese rol, y que es un rol muy importante, pero será muy superior su legitimidad cuando estos sean elegidos por la propia gente. Tengo muchas dudas respecto del término del fuero parlamentario para delitos de opinión. Se propone, dice, terminar con la exigencia del desafuero tratándose de los delitos de injuria y calumnia. Y yo tengo la impresión, por lo menos tengo la convicción, de que lo único que podría justificar la necesidad de desaforar a una autoridad antes de procesarla es justamente el delito de opinión. Porque para todos los otros delitos no debería ser necesario desaforar a un parlamentario para juzgarlo. Pero la necesidad de desafuero, el fuero parlamentario, tuvo su inspiración justamente en la protección frente a la persecución de ideas, la persecución de juicios de opiniones, y eliminar el desafuero, es decir, la posibilidad de que a alguien lo puedan procesar por una crítica política, transformándola en insulto o injuria, a mí me parece que por lo menos habría que darle una segunda vuelta. Yo quisiera escuchar la argumentación y explicación de quienes están proponiendo el término del desafuero en esta materia específica, que es la única materia, a mi juicio, en la que debería persistir el fuero parlamentario, para evitar la persecución política, para evitar la ley Mordaza, para evitar que se limite el ejercicio del derecho a expresión, que aquí debe tener su máxima expresión. Me parece también muy relevante, aunque no alcanzo a entender la dimensión respecto de las determinaciones de las urgencias, porque este es un tema, a mi juicio, clave. Yo pienso que, y me imagino que somos muchos aquí
los que pensamos que hay que equilibrar la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y uno de los mecanismos principales de los que disponemos para que eso ocurra es justamente la pérdida del monopolio, de la exclusividad que tiene el Ejecutivo en la determinación de las urgencias. Pero no alcanzo a entender, quisiera modestamente pedirle a alguno de los diputados que participó en esta discusión que nos explique exactamente el alcance que tiene esta modificación. Porque yo lo que creo es que hay que terminar con el monopolio del Ejecutivo en la determinación de las urgencias. Si hay que hacer una reforma en esta materia, es la coparticipación del Parlamento y del Ejecutivo en la determinación de las urgencias. Y no tengo claridad respecto del alcance específico de la reforma que aquí se está proponiendo, porque, insisto, lo que hay que hacer no es quitarle el derecho a establecer urgencias a un Ejecutivo, sino entregarle también el derecho al Parlamento a determinar urgencias. Eso es lo que va a generar el equilibrio debido. Tiene derecho, por supuesto, un gobierno a forzar al Parlamento a apurar o a votar determinada ley en determinado momento, pero debe también tener derecho el Parlamento a fijar sus propias prioridades. Y por lo que alcanzo a visualizar, eso no es lo que está planteado en esta reforma. Quiero terminar felicitando finalmente el esfuerzo, pero insistiendo en la necesidad de debatir una a una, por lo menos las reformas importantes que aquí se están planteando, para que sean suficientemente duraderas. Y yo coincido con lo que decía el diputado Walker, no tenemos por qué limitarnos y amputarnos el derecho a continuar reformando la Constitución, pero eso no nos debe hacer olvidar que necesitamos una reingeniería global del diseño constitucional y necesitamos que el pueblo de Chile tenga una Constitución nueva, hecha en democracia, reconocida por todos y legítima para todo el país. He dicho, presidente. Gracias, diputado Pepe Haut. Interesante también su aporte a tan importante proyecto que estamos en el día de hoy tratando, que no es nada más ni nada menos que reforma constitucional a la Carta Fundamental para perfeccionar la regulación contenida en los capítulos 1 a 8 en la materia que indica. Vamos a hacer un alto en la discusión para